Muy bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de Enseñando con Propósito, historias del primer taller UNAV. Estamos con Mateo Gallillo. Mateo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Feliz de continuar registrando los testimonios del cuerpo docente que trabajaron arduamente en estas 2 semanas intensivas de la primera edición del taller de verano, en este caso versión invierno, que involucró a más de 300 estudiantes de diferentes disciplinas acá en las dependencias de Campus Creativo, trabajando codo a codo para lograr visibilizar o darle alguna posible solución o orientación a lo que era la problemática que se trabajó en este momento, que fue las personas que se encuentran en situación de calle. ¿Con quién estamos hoy? El día de hoy nos acompaña Marisol Vega, actriz de la Universidad Mayor e ingeniera comercial de la Universidad Andrés Bello. Actualmente desempeña el cargo de secretaria académica en Campus Creativo y profesora de las cátedras de liderazgo, trabajo en equipo y mercado y entorno. ¿Cómo está, Marisol? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. También nos encontramos con Milton Barriga, profesor investigador de la Escuela de Diseño, es diseñador industrial y magíster en educación, y también actualmente desempeña el cargo de coordinador de interdisciplina hace más de 10 años que ejerce cátedra en la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, profesor? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, el propósito de este podcast es documentar y testimoniar las experiencias del cuerpo docente, de cómo fue trabajar durante estas 2 semanas que pasaron en el taller de verano, en este caso versión invierno, con los diferentes estudiantes de distintas disciplinas, ¿verdad? Entonces, acá estamos para exponer las reflexiones y las historias de trabajo que hubieron detrás de la sección de performance en este momento, ¿verdad? Sí. Perfecto. Así que para comenzar, la primera Partamos. pregunta, que es si ustedes se conocían de antes, si han trabajado anteriormente, antes de trabajar en el taller de verano. No habíamos trabajado nunca juntos. O sea, y de hecho no lo habíamos visto, pero más que como cruzarnos, hola, chao, como que no habíamos tenido mayor interacción. No, para nada. ¿Y cómo fue? Horrible. Una Pésima experiencia. Nunca más. Nunca más. No fue regular. No, increíble. No, súper bien. Muy bien. Sí. Sí, muy buena experiencia. Por la temática, por el grupo de estudiantes que nos tocó trabajar, además la dupla, muy buen fiato, además también hubieron planificaciones previas. Bueno, yo soy un muy buen invitado, debo decirlo, porque El mejor invitado. yo participé, estuve como parte de la coordinación de interdisciplina, como en la génesis de la temática, trabajando con Jimena, entonces veníamos trabajando ya hace como un año en el taller. Ya. Sí, entonces fue súper bueno lo que convergió, digamos, trabajar después también con la Mari en todo lo que estaba planificado y que saliera Sí, tan claro. bien, digamos. ¿Qué los motivó a ser parte del proyecto, a involucrarse en esta actividad con los alumnos, cuando les llegaban las propuestas? Aunque caso personas de venían Milton, trabajando sí. de antes, claramente, pero ¿por qué? Yo no volví. tenemos que hacerlo. Sí. No hay mucha... Mira, no había chance. No, en estricto rigor, todos los que participamos somos parte de la planta académica. Ya. ¿Cachai? Entonces, somos obligados, ¿no? Es parte del Por compromiso contrato. docente que nosotros debiésemos cumplir. Ya. Ahora, obviamente que te preguntan para ir involucrándote en el proyecto, ¿cachai? Pero claro, yo creo que también es un súper buen criterio porque el espacio de coordinación que implica un taller tan intensivo debe estar asociado a personas que trabajan en un espacio común, ¿cachai? Porque esto no partió, como te decía, una semana antes, partió con planificaciones un año antes, nosotros Claro. juntándonos también un par de meses antes, entonces, claro, entendiendo el desde que tenemos que participar como parte de nuestro compromiso docente, que nos obliga. No, pero... Por contrato. Por contrato. No, claro, sí, pues, pero felicidad de asumir el desafío. Sí, también. En el fondo, además que a mí en lo personal me pasó que la temática en sí fue como que muy de invitarte en el fondo a trabajar porque tiene este peso social detrás de cosas que además no se conversan, no se tratan como en el día a día de forma cotidiana, entonces eso ayuda mucho en el fondo
no solo a convocarnos a nosotros como docentes, sino que creo que también ayudó mucho con el trabajo después con los estudiantes. Claro. ¿Cómo se prepararon los estudiantes para trabajar en la actividad? ¿Si costó organizarse? ¿Si hubo liderazgo desde un principio? Desde su punto de vista, ¿cómo fue al principio la experiencia de los alumnos? ¿Con qué carreras trabajaron? Con todas. Con todas. Artes no teníamos. Y publicidad tampoco. Y publicidad, claro. O sea, estaban con diseño de videojuegos, arquitectos, periodistas. ¿Publicistas? No, publicistas No, tenían. publicistas no. Ah, ya. Diseño de vestuario, Textil, claro. gráfico. Ya. Sí, Todo menos publicista Claro. y arte. Y arte. ¿Cómo fue ¿La planificación docente o el tema de la organización de los estudiantes? la organización del estudiante? Sí. Mira, Trabajar, a ver, va de la mano, al fin y al cabo, ¿no? sí, lo que pasa es que igual hay una metodología que es importante mencionarla. En particular, la metodología que nosotros optamos con la Mari, desde que nos empezamos a juntar, ya teniendo el listado de estudiantes, establecimos ciertas metodologías que contribuyera a que la organización fuese muy rápida. Esto quiere decir que planificamos una actividad en el foro, encargo ya el primer día, lo enviamos, ¿cierto, Mari? Entonces, en esa instancia se trabajó como con equipos completos, con el curso, entendiendo el curso como un equipo. Una vez que se conceptualizaba de manera colaborativa, se iban agrupando en nodos. Nosotros por lo menos hicimos cuatro propuestas. Entonces, y ahí se agrupaban disciplinarmente donde le fuese más pertinente a cada equipo, digamos, entendiendo que la interdisciplina pasa en esta interdependencia de las disciplinas y el estudiante en este caso son representantes de su disciplina. Entonces para nosotros fue mucho más pertinente trabajar de esa manera. O sea, fuimos bien ordenados y Mateo como al respecto de hacer toda una planificación previa, desde luego. Sí. Y también, claro, como hacer énfasis en que en algún momento, porque yo creo que, y no sé si vamos a entrar más en detalle después, más adelante en eso, pero me imagino que para todos los grupos el tema del tiempo, el factor tiempo, era como súper crítico en el fondo. Teníamos muy poco tiempo, había que salir con algo además que no solo funcionara, sino que también les hiciera sentido en el fondo a ellos, para que realmente como que se cumpliera el objetivo en el fondo. Entonces no era tan fácil el encargo que teníamos, y como había poco tiempo, parte de la planificación fue justamente eso, o sea, en el fondo que cada uno propusiera a la interdisciplina desde sus propios saberes, o sea, que pudieran aportar a los equipos de trabajo desde lo que ya saben, más que tratar como de que podría haber sido otro camino en el fondo, y me imagino que también probablemente hay docentes que lo hayan podido ver así, como de colaborar todos con sus ideas para algo, no necesariamente tomando en cuenta como esa base disciplinar. Sí, otra cosa también que fue relevante en ese aspecto fue que nosotros también establecimos en la primera sesión un proceso de lluvia de ideas, digamos, como metodología, donde ayudamos a los estudiantes a setear un poco lo que proponían. Entonces hicimos como una dimensión en una tabla en la pizarra, como lo que tenía que ver con ideas, propuestas técnicas, procedimentales y productos. ¿Sí? Porque pasa mucho que muchas veces el diseño conceptual tiende como a confundir a los estudiantes y se tiende como a confundir con la conclusión de inspiración. Y básicamente el diseño conceptual tiene que ver con enunciar lo que tú vas a hacer, digamos, de manera súper objetiva. Entonces, fue una estrategia que salió ahí y que fue bien pertinente porque terminamos ocupando casi todos los ámbitos o ideas que los estudiantes mismos proponían. Por ejemplo, había un estudiante que proponía como el concepto de la inmersividad con realidad aumentada, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, al separar las características del ámbito de proceso, técnico, productos e ideas propiamente tal como tema, fuimos cazando conceptos. Entonces, por ejemplo, terminó siendo, qué sé yo, la idea del QR, que era de un estudiante pero que se adicionaba con otra cosa.
lo mezclamos con la idea de otro estudiante que tenía que ver, que estaba proponiendo tótems, por Estaban ejemplo. armando un rompecabezas. Claro. con la idea. Claro, que ahí yo creo que tiene que ver como también porque a la larga como lo que hacen un taller es una guía, ¿cachai? Más allá como de rectificar también ámbitos de factibilidad, viabilidad. Y en ese caso fue bien pertinente porque finalmente se terminó ocupando casi todas las ideas que se desglosaron finalmente en la idea original, ¿cachai? Como algunas las aterrizamos y fuimos emparentando de esa manera como para que después cada estudiante que se agrupó en estos grupos, que fueron 4, terminó aportando también de lo que inicialmente tenían planificado. Al final, el grupo ustedes, la sección, la dividieron en 4. Quedó organizada en 4. Al Mira. parecer de manera bien orgánica, por lo que parece. Y llega un momento también donde, cuando vimos que teníamos todas estas propuestas que eran factibles, que se podían realizar, porque pensamos en algún momento como, ya no hagamos 3 o 4 y nos concentremos en una, pero es difícil porque también nos ve entusiasmados, llega un momento donde es súper complejo como desarmar y decir, ya ahora todos a esta sola propuesta. Entonces sí, en ese sentido creo que se dio de forma bien orgánica, un poco también nosotros como respetando ese espacio que se dio entre cada grupo y que no fuera como de nuestra parte así el ir y imponer algo desde arriba, en el fondo como ya todos a una sola cosa. Insisto, para que también hubiera pertinencia en el fondo, que también finalmente el trabajo de ellos lo acompaña, pero La actividad era de ellos. la actividad Hicimos, claro. rectifico, hicimos 3 propuestas. ¿No? Hicimos 3, Sí. sí. Otra cosa que fue clave a nivel metodológico es llegar con referentes. Mira, en la primera sesión hicimos también estoy contando esto a propósito que esto sirve como registro y repositorio metodológico también. Hicimos un detalle así como qué es lo que es una performance, qué implica dar visibilidad a todos los ámbitos. Hicimos la definición en torno a los subconceptos, ¿cachai? Entonces al final con lo que llegamos con la Mari era casi como una matriz también, ¿cachai? Como si ya vamos a tomar de esto, vimos hartas variantes en torno a performance, ¿cachai? Como, porque claro, uno tiende como a asociar lo performático siempre como al acting, ¿cachai? Como Claro. al cuerpo, y vimos que también las referencias que llegamos con algunas que tenían que ver con el uso de tecnología, que venían desde la arquitectura, que venían desde la actuación. Entonces eso también contribuyó harto como que los estudiantes pudiesen tener mayor insumo a la hora de aplicar. ¿Qué actividades específicas realizaron los estudiantes? ¿Y cómo contribuyeron las diferentes disciplinas en la creación de este producto final o de estos productos finales que lograron como performance durante el taller? Mira, yo te diría que hubo harto trabajo de investigación. O sea, además de nosotros presentarles en el fondo como este esquema al principio y diferentes referentes, ellos también tuvieron que hacer harta investigación para también entender un poquito más allá de lo que iban a hablar, en el fondo, el tema. Entonces, ahí cuando ya entraron más de lleno en el diseño mismo de las iniciativas, de las diferentes propuestas que salieron, claro, ahí tuvieron que hablar con personas, algunos hicieron entrevistas, hay otras personas que fueron a observar, en el fondo otros grupos que partieron mucho desde la observación para poder ir armando sus propuestas y buscar en internet o en otros tipos de lugares como esas referencias para las propuestas de cada uno de los grupos. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué actividades específicas realizaron los estudiantes de su grupo, en este caso de performance, y cómo contribuyó las diferentes carreras para la creación de los productos finales? Ya, sí, mira, ahí un poco respondiendo y tomando lo que te dije anteriormente. Nosotros siempre concebimos que habían ciertas actividades que eran interdisciplinarias donde los estudiantes desplegaban sus experiencias previas y particulares, su individualización, digamos, ellos como personas.
pero para temas como más de principalmente diseño y producción, dejando fuera lo conceptual, en cuanto al diseño fue súper importante el aporte de las disciplinas, porque de hecho se fue ensamblando cada una de las propuestas en función del aporte disciplinar, pensando que cada aporte iba a contribuir al proyecto, que el proyecto tiene características interdisciplinares. Ejemplifico, por ejemplo, en uno de los proyectos tenía que ver con generar, era una suerte de sátira al viral, y generar unos muñecos, del anticristo, del chuña, donde la propuesta fue trabajada de manera colaborativa. Habían estudiantes de arquitectura, habían estudiantes de diseño vestuario, de diseño gráfico, claro, de diseño vestuario y periodismo. Entonces el proceso de trabajo se ensambló, pero luego cuando pasan a la siguiente semana, que era la de diseño y producción, se dividieron en equipos donde los estudiantes de vestuario hicieron los muñecos, donde los estudiantes de arquitectura hicieron un análisis espacial en torno al recorrido del tótem, la construcción, aprovechando el acercamiento que tienen que ver con el ámbito material. Periodismo desarrolló todo lo referido a las biografías que aparecían en el packaging y diseño gráfico packaging. Y estos tres productos que diseñaron, ¿cómo, al final, cuál fue la propuesta, la entrega final de cuando se cerró el taller? Claro, lo que pasa es que la performance, que era nuestro ámbito, y que realizamos varios tipos de performance, tenía una particularidad que se realiza en el acto mismo, en el fondo. En su esencia, en el fondo, la performance tiene que ver con un componente en vivo, en el fondo, en el acto de. Ahí ocurre. Y después de mucho análisis, de mucho también como ir iterando diferentes propuestas, llegamos en cada una de estas a encontrar el momento en donde estaba la performance y el lugar en el que estaba también, porque va cambiando de propuesta en propuesta. En el caso, por ejemplo, de lo que contaba Milton, de este stand con el tótem y los muñecos, era ese objeto el que de alguna manera entrar en interacción con otras personas, ahí ocurría la performance. Pero habían otras propuestas donde, claro, no necesariamente estaba en el objeto, sino que estaba por ejemplo, en el habitáculo, en el hecho de escuchar estos sonidos, ¿no es cierto?, que venían como desde afuera. Entonces, como eso no podía ocurrir en el mismo momento que estábamos en este lugar final, ¿no es cierto?, donde que estábamos cerrando todo, lo que se hizo fue que se registró. O sea, todo esto se llevó a performar en diferentes lugares, y eso se registró. Los estudiantes tomaron, de hecho algunos hicieron hasta entrevistas, que no era como tanto parte de, pero fue súper bueno porque también tenían ahí como in situ las reacciones de la gente, como esto como afectaba o impactaba a las personas que pasaban por ahí cuando veían estas cosas. Y este fue como el producto final. O sea, por una parte está los momentos en que esto fue a performar y el registro, que fue finalmente lo que nosotros como que entregamos como producto. Sí, todos tuvieron en común que se concentraban en la reacción de las personas. ¿Cachai? Por ejemplo, en el caso de los muñecos, la premisa estaba relacionada como conocer no es lo mismo que comprender. Eso necesitamos, de hecho, yo creo que hay que profundizar en las tres performances que ustedes realizaron, lo que significaba detrás de todo esto para la ideación de lo que se significaba para la comunidad y cómo lo fueron aplicando, en qué lugares. Sí, claro. Mira, por ejemplo, en el caso, ¿no?, las tres propuestas que hicieron, el primero que ya lo comenté fue el de los muñecos. Ellos que la base como conceptual nació de ideas de estudiantes de vestuario. Hay una persona en situación de calle en Europa que lo tomaron como casi como un ícono facho. Muy claro, ¿sí? Un ícono de la moda. Staple, ¿no? Se llama así, no me acuerdo. Un nombre muy extraño. Y claro, se metieron sobre la premisa de que, claro, encontramos... Ellas se preguntaban cuál es la aproximación que uno tiene con personas en situación de calle.
Y era por medio de virales, ¿cierto? De ridiculizar a uno u otro, ¿cachai? El mismo anticristo, que haya memes, stickers, ¿cachai? Entonces ellos y ellas se metieron en como comprenden realmente a partir de estas personas que son virales, o sea, ni un metro, ¿cachai? Entonces el muñeco terminó siendo como una sátira, como haciendo una crítica en torno al producto, ¿cachai? Casi como siendo un producto digital en torno a un viral. Entonces este se basaba principalmente esto fue expuesto en el Cerro San Cristóbal, y se levantaron impresiones de las personas. Y ahí fue bien interesante porque niños tomaban también esto, ¿cachai? Porque tenía características de un tótem como encontráis en Ansaldo en el supermercado, digamos. Claro. Entonces ese fue un registro bien interesante que pudieron hacer porque efectivamente se puso a la entrada también del zoológico, ¿cachai? Como en esa entrada, no el zoológico mismo, sino que cuando entré al Cerro San Cristóbal, donde claro, encontré gente de todo tipo, ¿cachai? El otro proyecto se metió en la dimensión de cuánta gente muere en situación de calle y que ni siquiera el Estado tiene un registro, ¿cachai? Entonces ese grupo conceptualizó la banca como la animita, porque ellos se metieron como a estudiar la animita. O sea, la animita, por ejemplo, tiene forma de casa, hay bicicletas blancas, entonces se metieron en la reflexión de cómo podría ser una animita de personas en situación de calle. Entonces llegaron como a esa síntesis conceptual de la banca. Y ellos efectivamente pusieron una placa, así como en los cementerios, sí. Con un QR que deriva a cierta información, y levantaron también la información relativa a las personas que iban pasando por ahí. Y fue el grupo que lo entrevistó. Inicialmente ellos querían hacerlo en La Moneda. Nosotros ahí lo... Dijimos, mira, fue una polémica. Es como complicado. Mira, yo creo que podría haber sido, pero el tema de dejar como bultos era complejo. O sea, de hecho lo intentaron, pero justo además ese día pasó que había una marcha o algún tipo de manifestación, y como que en verdad no era posible realizar la actividad. No, es claro. Que iba a ser muy complicado. Y esa performance también estaba como una cámara un poco oculta, tenía unas velas, entonces como que buscaba que la gente pasara, se detuviese. Además tenía el lenguaje como que poco menos la persona estaba ahí. Y levantaba y tenía una conclusión muy linda porque al final solamente una persona se detuvo y prendió una vela, por ejemplo. ¿Cómo notaron que fue la interacción entre estudiantes y las personas en situación de calle al momento de ir a terreno? O sea, ¿cómo? Claro, porque usted mencionó que hicieron una entrevista, tengo entendido. Sí, el grupo que hizo los muñecos, parte de ese trabajo, porque tomaban en el fondo a dos personajes virales, el Divino Anticristo y el Chuña. Entonces, hay información en internet, pero ellos decidieron además armar un personaje que fuera como entre ficticio y real, en el fondo con datos reales, armar este personaje, pero no necesariamente aludir a una persona que podría ser. Y ahí sí tuvieron que ir a levantar información, a buscar a gente en situación de calle que les diera su testimonio. Entonces ahí ¿Cómo fue eso? Mira, lo que sabemos, porque en esa vez nosotros ellos trabajaban de forma súper independiente. Entonces no los acompañamos, ¿ya? Pero sí lograron como determinar como súper claramente las formas en que se movilizaban, por los lugares en los que esta persona andaba, claro, y nos comentaban, por ejemplo, de que a ellos les llamaba mucho la atención el tema de que como que son parte de un lugar, son parte del paisaje pero a la vez como que desaparecen de forma súper rápida, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, tú querías encontrar a José, por ejemplo, y todo el mundo del barrio lo conoce, lo ubica, sabe por qué lugares probablemente podría andar, pero ninguno es capaz de decirte en el momento, en el lugar donde está, en el fondo. Y de repente desaparecen una semana o un par de días, y vuelven. Claro.
tienen Intermitente. una dinámica súper intermitente. Entonces, eso hacía un poco complejo hacer un seguimiento, por ejemplo, Claro. con el tema de la entrevista, porque en verdad es el momento en el que pilla ya la persona, sacar el testimonio, tratar de entablar algún tipo como de conversación, Es circunstancial al fin y al pero cabo. va súper circunstancial. Claro. Es súper difícil mantenerla, en el fondo, como mantener una relación. Hay una cosa que es importante mencionar, porque para nosotros con la Mari tuvimos como algunas dudas en torno al tema del muñeco, por ejemplo. Es decir, Ya. como objetualizar, como lo que tú Claro, estás diciendo si que no se va a debiese entender objetualizar. o no, claro. Y tuvimos como, le recomendamos a los estudiantes de ese grupo, de los muñecos, que tuvieran mucho cuidado en torno a la información que... y tuvimos mucho reparo también con eso, ¿cachai? No debo como decirlo, como que estaba muy en el límite, Ya. ¿cachai? Pero sabéis que pasó una cuestión muy linda, porque al final después cuando viene Mewin y lo ve, Ujú. el proyecto, alucinó, invitó a las estudiantes de vestuario a hacer talleres a sus comunidades, y ella decía que rico sería encontrar a todos mis amigos que mueren en situación de calle y tenerlos como un muñeco. Plasmado. Sí. ¿Qué desafíos o dificultades surgieron durante este proceso de actividad? El tiempo. Tiempo y Un El factor tiempo. común que se ha Sí. repetido mucho en esta conversación. El ¿no? tiempo y el cansancio. Son dos- Yo, Muy estrés. yo no, ¿sabéis qué? Creo que es factible. Creo que proyectos bien guiados, aterrizados, se puede concretar. Yo creo que hay un factor como a nivel, creo que es más crítico que a nivel presupuestario. Ah, bueno, Eso- también. Sí, claro, sí, Sí. Nosotros nos pusimos ahí con los alumnos. sí. 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 Financista. Financieros. Auspiciadores. Auspiciadores oficiales de. Bien. Sí, Sí. creo que Sí. creo que fue un factor más crítico que el tema del tiempo, porque finalmente, a ver, nosotros por lo menos en lo referido a horas personales, o sea, directas, logramos llegar a los objetivos perfectamente. Yo creo que el problema muchas veces estaba en las horas personales de asignación, Ya. que lo que llegan a su casa, temas de coordinación de ellos mismos, otros factores que, por ejemplo, hay estudiantes de periodismo que están haciendo la práctica, Sí. ¿cachai? Entonces, publicidad, no No nos publicidad. tocó, pero sí, también. Los que venían de Viña también. Los de, O sea, claro, los de por ejemplo, Viña, nosotros claro. nos tocaron Y hartos viajaban. estudiantes de Viña, entonces también ahí estaba como regulaba ahí el pedirle como cosas a estudiantes que estaban llegando a las 6 de la tarde a su casa, Claro. ¿cachai? Entonces, nosotros igual consideramos que el aula en ese momento, o siempre dice serlo, un espacio socioafectivo, ¿cachai? Que necesitáis como que los estudiantes estén descansados, Claro. que no estén sobresaturados, que estén haciendo las cosas con ganas. Claro. Sí, claro. Entonces, claro, el tiempo yo lo vi mucho más crítico, más que la hora directa acá en aula, es como a nivel como de hora indirecta. Sí. ¿Cachai? Yo creo que o sea, un Sí, es diagnóstico verdad. personal, Sí, sí. creo que se podría solucionar no hasta las 2, sino que trabajar acá en la U hasta las 6, tirándonos pegas, con almuercitos, ¿cachai? Claro. Y sacando las cuestiones como acá y apretando ciertos días, ¿cachai? Pero son cosas totalmente como manejables, más no en lo presupuestario. Creo que sí requiere un presupuesto. Y con respecto al área interdisciplinar, los principales desafíos que ustedes vieron cuando estaban trabajando los chicos y chicas, ¿o no notaron? Que igual puede ser. Interdisciplinar. Yo creo que el tema de la comprensión del lenguaje propio de la disciplina, Ya. ¿cachai? Eso también les pasó a decir. Por ejemplo, estudiante de periodismo, costó bajarlo a un proceso más abstracto de descripción, por ejemplo, Ya. ¿cachai? Pero a su vez hubo un montón de virtudes en torno como a lo investigativo, ¿cachai? Claro. Yo creo que es un punto crítico también en tema tiempo, que ahí concuerdo, que creo que ahí podría haber faltado un espacio más de diálogo para ir ecualizando entre ellos mismos, ¿cachai? Porque, a ver, por ejemplo, había estudiantes de diseño gráfico que manejan cierto lenguaje gráfico distinto, Claro. de comunicación visual distinto a un estudiante de periodismo, que nosotros en su mayoría trabajaron los de gráfico con periodismo, ¿cachai? Entonces ahí hubieron como
temas como de más coordinación, más trabajo Claro. en equipo, para que se pudiese entender esas diferencias en torno al lenguaje propio que ocupa cada disciplina. Y lo que hablábamos también en el fondo de esta concatenación de pegas en el fondo que cada uno tiene para llegar al objetivo final. Entonces, como al no entenderse quizás tanto como ese tema que dice Milton con respecto al lenguaje, no entienden los tiempos tampoco. Claro. Entonces, como no entienden los tiempos, no saben muy bien cuándo Cómo o con distribuirse, qué claro. anticipación. Claro, porque Es que- están acostumbrados a trabajar quizás de formas distintas con otro timing. En la entrevista muchas veces nos mencionaron que los alumnos al principio igual estaban reacios con este taller de invierno por el tema de que Eran vacaciones. Sí, claro, estaban quitando las docentes vacaciones. No igual. era así, no era, yo creo que no era secreto para nadie. Sí, y al final igual era algo desconocido y por eso al principio estaba muy reacio a eso. Entonces, no sé si pasó eso en su sección y si notaron una evolución en la motivación de los estudiantes al final del taller. Porque también mencionan mucho eso, que al final ya se hicieron ya de la sección, hicieron el trabajo ellos solos prácticamente. ¿Qué opinas? Puede que no haya pasado acá. O sea, yo creo que obviamente que nos fue grato hasta el término de no tener tantas vacaciones de invierno, pero también habla del profesionalismo de ellos, po, ¿cachai? Y que también habla de la Sí, instancia de la carrera en la cual están. O sea, habían estudiantes, por ejemplo, de periodismo que no asistían tanto, pero trataron de mandar o mandaban las cosas que se les pedían. Entonces, yo creo que para nadie es grato, o sea, hay que transparentar las cosas, para nadie es grato de que el tiempo que destinas de vacaciones. Ahora, No si lo ustedes me preguntan a mí qué fue lo que le explicamos, hacer un taller en 2 semanas versus hacer un taller en un semestre, no hay por dónde perderse, Claro. ¿cachai? Sí. Además que, sí, yo no sé si, a ver, noté como un cambio así en la motivación, no podría decir tanto así, pero sí creo que hubo en algunos un sentido de, mira, de que no fue, salimos un poquito más sensibilizados, quizás como de toda esta experiencia. Insisto, no sé si más motivado, no sé si al final, porque como dice Milton, no sé, que te saquen parte de las vacaciones, que para cualquiera medio complejo, pero sí Más consciente. lo vieron como desde una perspectiva distinta, como dejar de ver quizás tanto la parte negativa o todo lo que quizás de repente le estaban quitando con respecto al tema de las vacaciones y no verlo más como algo que les aportara, que les aportó y que les sirvió, que les generó cosas. En algún punto, Kira, ¿qué lecciones aprendidas ustedes notaron en los estudiantes ya al final de la actividad? Y también, ¿qué le recomiendan a los estudiantes que vienen a futuro, en la próxima edición del taller? ¿Cómo? Disculpa la primera parte. A partir de esa parte de que los estudiantes se lograron desarrollar del taller, ¿qué lecciones en ellos ustedes vieron que aprendieron de la actividad? ¿Cómo cambiaron, más allá de la motivación, qué es lo que comprendieron ellos al finalizar la actividad ya que ustedes lo observaron como docentes? ¿Y qué es lo que le recomiendan a los estudiantes que se acercan en una futura edición del taller, que probablemente sea en verano? No sé si tanto, hay que ver. Ah, Yo- sí. no, no se sabe todavía. Esta es premisa. No se sabe, no, Claro. Se corta. Ya, no, yo creo que, a ver, una de las cosas que se rescatan, o sea, como que ellos se llevan, creo que tiene que ver con esa aproximación a temas concretos y reales que acontecen en el hábitat, ¿cachai? Resolver un proyecto en tan poco tiempo. También yo creo que no creo que hay una otra instancia en la universidad que permita efectivamente en 2 semanas hacerlo y llegar y concretarlo. Ahora, ¿qué podríamos recomendar para la gente que viene? Chuta, qué difícil. Como que se lo tomen con el mismo profesionalismo, al menos que los estudiantes que tuvimos ahora, que lo vean como una oportunidad, porque sí, de lo que estabais comentando ahora, Milton, yo creo que efectivamente es
muy parecido a lo que puede pasar en un mundo profesional, lo que ocurrió en el taller de verano, al menos de la forma en la que trabajamos nosotros. No sé si se habrá dado en todos los talleres así, pero creo que eso como aprendizaje es súper bueno, súper positivo, porque te permite estar en un lugar donde estás con muchas personas distintas, que a pesar de que están en el mismo lugar y comparten como, obviamente, como un mismo mundo dentro de la facultad, están desafiados como a cosas que yo creo que no están constantemente viendo en el día a día. Entonces, ahora, para los que van a venir después, yo creo que no sé si hay otro taller o una instancia académica que quienes hemos trabajado en proyectos te acerque más a trabajar en un proyecto, de la precariedad de financiamiento, de los tiempos, de pelear, de no pelear, de no llegar con la idea que uno quiere, pero tener que sacarla igual, de aceptar con esa idea. Creo que no hay otro igual. Creo que es el taller, desde mi experiencia profesional, que es como se trabaja. Y como una pregunta de cierre ya para terminar este capítulo. ¿En qué medida sienten que este taller de verano, versión invierno, es un aporte para la facultad? Yo encuentro que en gran medida. En gran medida. En el sentido de que creo que, ya que se hablaba harto de la interdisciplina y de que somos un campus, ¿no es cierto?, que hoy día pone la interdisciplina como en un lugar súper importante dentro de el modelo que tenemos, es necesario tener instancias como esta para justamente pasar por procesos que te permitan trabajar realmente la interdisciplina en muchos niveles. Lo que nos sacamos mucho con dejarlo solo en declaraciones, sino que es necesario también como pasar por estas instancias. Acciones que además te permitan vincularte con fuera de la academia, en el fondo, que no sean solo cosas que quedan como dentro del aula o con propuestas que sean solo hipotéticas o para el trabajo académico, sino que también tengan una salida hacia afuera y que como que convivan en ese mundo de forma concreta, en el fondo, con un aporte en base, en este caso, a una problemática social de relevancia, sea esto o cambie. Entonces creo que es súper importante como pasar por este tipo de proceso, y me parece que también está bien que sean en la instancia en la que está, cuando ustedes ya están como próximos, la mayoría próximos a egresar, ya tienen una serie de habilidades, ustedes saben una serie de cosas cuando llegan al taller de verano. Entonces ponerlas en práctica y como pasar por ese desafío me parece súper importante, y para nosotros como profes también. Este taller como termina por establecer ciertas bases metodológicas en torno a lo que está proponiendo en torno a interdisciplina, que no solamente como un discurso, ¿cachai? Seamos creativos, seamos interdisciplinares, sino que hace una aproximación real a lo que está demandando el nuevo paradigma de habitar. Como dato de la causa, ANIT está poniendo, tiró 3 líneas de trabajo donde está asesorando universidades en torno a interdisciplina, que son fondos de 500 millones de pesos, que le está mostrando a las universidades cómo hacer interdisciplina. Ahora, eso no es casual, no es como que hacer esta orgánica tenga que ver que te va a servir para un eslogan publicitario, no es el caso, tiene que ver que efectivamente el aparato estatal está preocupando, ¿cierto?, de que efectivamente las universidades se generen estos cruces interdisciplinares, porque efectivamente el paradigma del habitar se complejizó, cambia. O sea, pasamos del 2011 a estar con los Discman, al año siguiente a andar con un MP3 y a los 2 años siguientes con un celular, ¿cachai? Entonces va demasiado acelerado todo, que desde la academia, desde la industria, no tenemos respuestas para eso. De hecho, pasa una cuestión muy parecida como que cuando se consolidó la psicopedagogía. La psicopedagogía, para que ustedes sepan, es una disciplina transdisciplinar que está mezclada entre la pedagogía y la psicología. La transdisciplina viene cuando efectivamente 2 disciplinas son capaces de mezclarse de tal manera que son capaces de crear una disciplina nueva, ¿cachai?
Y es el paradigma de Vygotsky, ¿cierto? De que efectivamente el aula era un espacio socioafectivo, donde no solamente teníamos que salir de lo instruccional, y de la enseñanza, sino que también basarnos en el aprendizaje, donde el centro del paradigma estaba en el estudiante, ¿cachai? Porque efectivamente se entendía que no se podía seguir desde las mismas lógicas, porque hay un cambio paradigmático grande, ¿cachai? Donde se centra los motores de cambio en el individuo. ¿Te fijas? O sea, pasa un poco lo mismo. Yo creo que nosotros como facultad tenemos una oportunidad muy importante porque estamos un poco adelantados. Yo creo que he levantado también desde la coordinación, ¿cachai? Lo que está proponiendo ANIT, por ejemplo, la etapa de diagnóstico, son innovaciones curriculares, ¿cachai? Que nosotros las tenemos. Que el cambio malla, que aparecen resultados de aprendizaje interdisciplinares. Entonces, creo que, bueno, para los estudiantes que escuchen esto, ¿cierto? No es una cuestión discursiva, a mí no me gusta hacer eslogan ni mucho menos, pero creo que es una súper buena oportunidad justamente estar donde estamos, estar haciendo lo que estamos haciendo, porque efectivamente para dónde se está moviendo el tipo de perfil de profesionales que debiesen estar saliendo a poder desarrollar proyectos, ¿cachai? Que es un súper buen... A ver, yo como que cuando pienso en el taller de invierno lo veo como un laboratorio de aprendizaje, ¿cachai? Creo que se vuelve como un laboratorio para probar metodologías proyectuales, ¿cachai? Porque básicamente la interdisciplina pasa en función del proyecto, ¿sí? Un proyecto sea chico, grande, a la escala que podamos establecer. Entonces, yo creo que sacando el limpio, y esto lo ve Ricardo, felicitaciones. creo que claro, es una súper buena instancia de prototipado, de laboratorio, de poder ver lo que está resultando, lo que no, ver cómo efectivamente se mete la interdisciplina, cómo abordamos problemas complejos, y que básicamente nos va a ayudar a sistematizar próximas instancias y formas de hacer las cosas. En efecto, al fin y al cabo, uno de los propósitos del taller era lograr generar esta interdisciplinaridad que se logró. Con todos los invitados que hemos tenido acá en el podcast, hemos llegado a la conclusión de que se logró producir un trabajo colaborativo entre las diferentes disciplinas que están acá en el campus. Y así concluimos entonces este 7º capítulo. Le agradecemos a Marisol Vega y a Milton Garriga, que fueron parte de la sección de performance. Este podcast busca evidenciar lo que ocurre cuando la academia se vincula con problemáticas sociales que nos están afectando, y intentamos desde las diferentes áreas que ejerce la academia buscar soluciones para visibilizar, o no soluciones, sino que orientar, visibilizar alguna posible vinculación con el medio para solucionar la problemática social involucrando a diferentes tipos de estudiantes. Así que le damos las gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias Gracias a ustedes. Y nos vemos en el próximo capítulo de Enseñando con Propósito, historias del primer taller UNAF. Lo esperamos en el capítulo 8. 8, octavo capítulo. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Chao. Chao.